Graça e paz em nome de Jesus. Essa noite é uma noite esperada em missões. Nós estamos já há algum tempo com trabalho com refugiados e nós conhecemos o pastor Vladimir Rodrigues e sua esposa Gisela. Por favor, queda parada, por favor. Graças. Está bem? Pode tomar assento. Amém. Conhecemos o trabalho deles em Pacaraima. Sem conhecê-lo pessoalmente, nós começamos como igreja a amá-los, a sustentar a obra e abençoar o trabalho na chegada dos venezuelanos em Boa Vista. Mas Deus tinha planos mais aconchegantes para nós, que era trazê-lo para mais perto. Eu queria que tivesse vindo para Curitiba, mas ele dormiu no ônibus, acho que passou para Santa Catarina. E aí ele foi parar em Brusque. E ele está morando em Brusque, cuidando... Quantos venezuelanos ali com você? Além de 100. Além de 100. 29 famílias. Ah, que bendição. 29 famílias que está com ele no trabalho lá. Só que Deus tem me dado a graça, eu creio que mais de 80 famílias, Maria, mais de 80 famílias, nós estamos, 87? Mas mais ou menos 87 famílias venezuelanas abençoadas pela Alameda. Bênção de Deus, graças a Deus, louvado seja Deus. Eu quero pedir a todos os venezuelanos que quedem parados agora para que a igreja pueda conhecer você. ¿Está bien? Unas, amém, amém. Olha, graças a Deus. Que Deus bendiga. Ele coloca lá. Pode tomar assento. Irmãos, desculpa. Irmãos, é o seguinte. Hoje o culto está voltado para esse povo amado venezuelano. Então vocês vão ter que orar, pedir interpretação pelo Espírito. Porque vai ser a mensagem em espanhol. Isso. Vocês pelo menos vão saber o nível que está o espanhol de cada um. Mas é por amor a eles. Muitos estão ouvindo, né? E nós vamos agora passar a palavra ao pastor. Que Deus pueda bendizer você e falar a nosso coração. Então vamos abaixar nossa cabeça mais uma vez. Deus eterno, quero te agradecer muito pela vida do pastor Vladimir. Te agradecer, Senhor, porque esse povo tem sofrido tanto com essa situação política, Senhor. E, ó Deus, envolve família, Senhor, envolve separações, envolve prejuízos, perdas, Senhor, dor na alma. Ó Deus, que hoje seja uma noite diferente, eles possam se sentir amados, posso sentir o coração acalentado pelo Teu Espírito. Oh Deus, que continuemos a amá-los. Abençoa o Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querido pastor. O Senhor é maravilhoso, na verdade. Eu fico muito grato com a igreja Alameda pelo seu convite de ficar esta noite convosco, com o propósito de encorajar o povo venezuelano que está aqui em Curitiba, e também para perceber o calor e o trabalho que o Senhor está fazendo aqui nesta igreja. Uma igreja que está explodindo de amor. Dios les bendiga, amados. La gracia y paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es un placer para mí en esta noche estar con ustedes y llevarles la palabra de Dios, que viene acompañada con un testimonio del tiempo que tenemos trabajando en la tierra del Brasil. Tuvimos experiencia en Boa Vista, un año trabajando allá con muchos refugiados cuando todavía no existían las estructuras actuales. Todo era improvisaciones. De allí trabajamos en la ciudad de Pacaraima, a 3 horas de allí, y duramos en ese trabajo 1 año y 3 meses. Pero la historia comienza cuando
el torrente de familia venezolana, así como aquel río Mara entre Kenia y Tanzania que tiene vida de animales que están procurando cruzar para el río para salvar sus vidas. En esta ocasión era un río humano. Era un río de personas que estaban yendo con niños, jóvenes, ancianos que ya no tenían esperanza en su propio país. Era tiempo de asegurar la vida de los niños, de los nietos, de los hijos. Y con esa intención, la multitud de venezolanos cruzaban fronteras. Estando en Pacaraima eran 800 personas diarias. Y allí hicimos un trabajo en parcería con un cuartel, un destacamento militar llamado Mano Amiga y Brazo Forte. Y ellos hicieron un trabajo muy excelente con las distintas agencias de la AFNOR. De manera de que fue un tiempo de lágrimas, también de alegría. Hay gente que lloró con nosotros allá en Boavista. Hubo un operativo llamado Jesús Transforma. Y estuvo allí mi hermano Roberto Amorín, que me está acompañando aquí en esta noche, de la PIC de Batista. Y fue mucho lo que él también lloró con nosotros allá. Porque hubo algo que el Señor estaba haciendo. Estaba moviendo los corazones de muchas personas para socorrer a los afligidos. Aleluya. Ele ficou muito adiantado, Muito adiantado. Para atrás, aquí, ok. Sua próxima. Voy a permitirme tener una lectura ya en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 35 y siguiente. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aleluya. A eso es lo que dice ahí la palabra del Señor. Es el texto en donde está fundamentado el mensaje de esta noche. Ahí tenemos, amados, unas imágenes de unos pinos. Está próxima a pasar. Eso que están observando. Ese es mi jardín, meu pequeno monte Sinaí. Yo acostumbro a hacer mis oraciones en ese lugar y allí viví el verano, pasé el otoño y llegó la primavera. Y el Señor estaba hablando a mi corazón porque algo estaba aconteciendo. Y era que esos árboles, desde el más alto hasta el más pequeño, estaban floreciendo. Estaba ocurriendo un milagro. Aquí tengo una muestra de una pequeña flor que trae vida y crece en cada uno de esos pinos. Y el Señor estaba hablando a mi corazón, como diciendo: Olia, mira lo que está aconteciendo. Hay más de 1 millón de personas muertas en el mundo. Algo grande está aconteciendo. Pero yo estoy haciendo otra obra. Hay una primavera en millones de personas que se están convirtiendo al Señor de manera simultánea y espontánea. Porque Dios está mexendo com o coração da gente. Ele está fazendo um trabalho, mesmo assim forte. Ele está chegando aí. Ele está falando. E o bosque, toda a Amazônia pegou fogo. A Austrália, o mundo todo, a gente não entendeu. O Senhor ligando a tela e ninguém entendeu. O livro de Isaías, no capítulo 61, fala de ano de graça, da boa vontade do Senhor, pero também habla de tempo de retribuição. E esse fogo
Da testimonio de los millones de las personas que están descendiendo al infierno. Es lo que está pasando allí. Pero la primavera que tenemos aquí también en Curitiba, árboles muy beleza, es un testimonio para nuestras vidas de que Dios está haciendo una obra. No vamos a ficar enfocados en aquellos que ya partieron. Vamos a cuidar de aquellos millares, millones que están naciendo. El Espíritu Santo de Dios, Él está haciendo una obra allí, amados. Aleluya. Por eso, amado, voy a pasar a la próxima slide. Por eso, hermano, esta noche yo no estoy vestido casual de negro y vermelho. Mi corbata, a minha gravata. Porque este preto aqui, a gente que morreu e que vai morrer. Mas este vermelho é a esperança. Que fala lá o livro de Zacarias capítulo 13, versículo 1. Que fala que o Senhor tem aí um manantial. Ese manantial que está en Jerusalén para que la humanidad lave sus pecados en la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Esa es la esperanza, hermano. Pero tenemos, hermanos, tenemos que alzar nuestros ojos y ver que los campos están blancos para la cosecha. La mies son los campos, los terrenos donde cultivan los cereales. Y es difícil una sola persona, 10 personas cultivar una mies. El trigo son muchos granos. Hay una gran obra, hermano. El mundo se aproxima hacia la mayor cosecha de todos los tiempos, hermano. Pero muchos creyentes están oleando para otro lado como aquella persona, un levita, si lembra. En el Evangelio de Lucas capítulo 10, en la parábola del buen samaritano, allí se dice de que hay un levita y un sacerdote que vieron a aquel hombre, al judío, en el suelo, abatido, y no hicieron nada. Hay personas religiosas que están yendo a las iglesias que no están haciendo nada por aquellos que están yendo al infierno. Dios utilizó una tela, una pantalla muy grande, todo ese fuego. La gente no está entendiendo. Y el mensaje es, hermanos, que dice la palabra: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor tiene una compasión maravillosa. Por eso este mensaje podemos titularlo: movidos por la compasión de Dios. Movidos por la compasión de Dios. Pelo poder do Senhor que opera en aquel que tiene amor. ¿Qué fue lo que movió al Señor a dejar el cielo y a ocupar la cruz? Su amor. Por eso, amado, dice el texto: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Entonces, en primer lugar, movidos en la procura, en la búsqueda de las ovejas perdidas. El Señor era muy activo, tan activo hasta el cansancio. Bien sea Betania, bien sea Jericó, grandes, pequeñas ciudades, muy activo. Pero hace falta esa compasión del Señor. Yo quiero decirte, amigo, amiga, que estás asistiendo a través del canal de YouTube de la iglesia, que hay un Dios compasivo que te está mirando. Hay un Dios compasivo que no quiere que te vayas al infierno. Hay un Dios compasivo que se hizo hombre. Hay un Señor Jesucristo que lloró. La Biblia dice en 2 ocasiones, en Juan 11:35, Lucas 19:45, que Jesús, 41, Jesús lloró. Un Señor lloró. El Señor lloró estando con María en la muerte de Lázaro. Dice la palabra del Señor que Él, viendo a María llorando con tal sentimiento, y a los judíos que estaban allí presentes también llorando, el Señor se conmovió, se estremeció. El evangelista no pierde
palabras para describir lo que pasó allí. Y dice que lloró de una manera tan tierna. Tú que estás aquí, hermano, hermana, usted que está asistiendo por el canal de YouTube, de una manera que los judíos, que eran enemigos de él, algunos de ellos, dijeron, mira cuánto le amaba. ¿Será que podemos decir lo mismo, hermano? Uno para con nosotros cuando sentimos esa compasión por el próximo. Oye, ¿cuánto ama a él? Eso que el Señor está hablando ahí, hermano. Eso es lo que el Señor está hablando para nosotros. Ese es el Cristo que murió por ti. Aleluya, hermanos. Tenemos que ir en busca de las ovejas del Señor. Vuelta para atrás, oye. Ahí tenemos, hermano, en un texto, ¿verdad? Allá tenemos el texto anterior en Oseas 11. Vamos a leer Oseas 11. Dice, hermano, textualmente, aquel que lo quiera aprender, ¿cómo podré abandonarte? Oseas 11:8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Dice, mi amor, mi compasión se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Se inflama. Y dice el Señor en Ezequiel 34. Ezequiel 34, hermano. Versículo 6. Que mis ovejas anduvieron perdidas por todos los collados, por todos los montes. Estuvieron esparcidas por sobre toda la faz de la tierra. Y no hubo quien las buscase ni preguntase por ellas. Hay una multitud de personas que tenemos que buscar. Debemos ser movidos en la búsqueda de las ovejas. Y muchas veces no hay que preguntar. Nosotros, hermanos, llegamos allá en la ciudad de Brusque buscando a las ovejas en los supermercados, en los crèches. Estuvimos procurando allá las ovejas en tantos lugares públicos, contactándolos a ellos. Y pude también contactarme con la primera iglesia bautista de Brusque y abrieron un espacio para congregarlo a ellos allí. Una bendición del Señor. Tenemos, amados, una foto en el punto número 1. Ahí tenemos, vamos para atrás. Esas personas fueron contactadas, son venezolanos que ellos viven en partes altas que podemos llamar collados. Tenemos barrios como Bateas, como Stephen, que son muy empinados y muchas veces familias fueron procuradas allí. Una bendición del Señor. Aleluya. Vamos ahora a continuar. El próximo. Para atrás, por favor. Ahí. Movidos en el ministerio de la enseñanza. Dijo un pensador venezolano llamado el libertador de Venezuela, Simón Bolívar, que las naciones avanzan hacia la prosperidad, hacia su grandeza, al paso que marcha su educación. Y dijo el Señor en el libro de Oseas, allá Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La enseñanza es pues muy importante. Tenemos allá a lo lejos, difícilmente puedo ver un poco allá, ¿no? Ok. Tenemos, amados, que la instrucción. Ok, que no quería distraer, Sí. Ok. Porque dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Una vez más, el Señor tuvo compasión y comenzó a enseñarles. Todo verbo, toda acción de ver de parte del Señor, una situación,
tiene una reacción, un reagir. El Señor hace algo allí. En este caso tuvo compasión por la ignorancia de ellos. Dice la palabra de Mateo 22, 29, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Muchas familias viven equivocándose porque desconocen la palabra del Señor. Necesitamos ser instruidos. Es importante la palabra de Dios para que podamos conocer su voluntad, para que podamos conocer lo que Él revela del futuro, para que podamos perfeccionar nuestro carácter. Allí están los valores cristianos que necesita la familia. Si Jehová no edificare la iglesia, su iglesia, su casa, en vano trabajan quienes la edifican. Si el Señor no edifica el hogar, en vano trabajan. Pero, amados, esto requiere una preparación. Esdras fue un joven que nació, una persona que nació en el exilio. Y Esdras necesitó de abrir su corazón a Dios para aprender, porque él soñó con enseñar la palabra. Esdras 7:10 dice que él preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hay que aprender bien la palabra de Dios. Pero esa enseñanza comienza en el hogar. Allá en Deuteronomio 6:7 dice el Señor: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y hablarás de ellas a tus hijos. Y les dice, estando en tu casa, al acostarte y al levantarte. Hay muchas cabras zafadas en la familia, porque no estamos educando a los niños en los caminos del Señor desde joven. Es pues importante. Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, en el camino, dice el Señor, al acostarte y al levantarte. Es vital la enseñanza en la vida de la familia. La enseñanza, hermanos, ella revela los misterios del Señor. Somos administradores de los misterios de Dios, dice la palabra del Señor. Podemos avanzar. ¿Puede avanzar? Ahí tenemos al anterior. Allí tenemos un escenario, escenas correspondientes en distintos lugares, en Boavista, en Pacaraima, y tenemos en la ciudad de Brusque. Ha sido nuestro trabajo con ellos. Ellos allí, hermanos, están recibiendo un curso de introducción bíblica ahora actualmente a través de WhatsApp, con un programa llamado Al Calor de la Palabra de Dios. Están recibiendo allí. Evaluamos en el propio grupo de WhatsApp. Creamos un grupo llamado Refugiados en Cristo. Y estamos haciendo también nuestros cultos grabados, y ellos comparten. Y en muchas partes de Brasil, donde hay otros venezolanos que atendimos allá, ellos están recibiendo esos mensajes, esas enseñanzas. Y también en Venezuela. Aquí en Curitiba, el grupo que está bajo el callado del pastor Marco Calispo también están recibiendo introducción bíblica. Y los cultos también los estamos pasando también en español. Vamos a la frente. Oye, ok. Movidos en el ministerio de la predicación. Hermano, todo esto es por la compasión. Ese sentimiento de Dios que lo movió a entregar a sus hijos por nosotros. Hay un contenido, hermano, en el Evangelio cuando nosotros lo presentamos. El amor de Dios, el pecado, la obra de Cristo y la respuesta del hombre. Cuando
estamos exponiéndole el evangelio a alguien. Usted puede estar hablando de la parábola del hijo pródigo, puede estar hablando de Jesús y Nicodemo, y usted va a encontrar que esos puntos todos están allí. El amor de Dios, el pecado, la obra de Cristo y la respuesta del hombre, que es el arrepentimiento y la fe. Puede memorizarlo como un acróstico, a por. Y funciona cuando usted va a predicar. Quizás no tiene mucha homilética y usted está en la calle y usted toma el texto y debe recordar, siguiendo la lectura, ese amor de Dios. Cuando el Señor se sentó, estaba hablando con la mujer samaritana. El Señor le mostró su amor a ella. El Señor la confrontó con su pecado. Le habló de: llama a tu marido. La confrontó con el pecado el Señor. Dios ama al hombre, pero el hombre tiene un problema, que es el pecado. Y tenemos que, hay una solución, que es la obra del Señor Jesucristo. Él está esperando una respuesta. Pero tenemos dos actitudes, hablando de la compasión. La actitud de Jonás, y tenemos también otra actitud que es contraria, que es positiva, que es la actitud del profeta Isaías. Y dice la palabra, hermano, allá en el libro de Jonás, una historia que muchos conocemos, que él no quería ir a Nínive. Él estaba rezagado en eso. Algunos creen que este hombre, Jonás, él estaba resentido, Jonás, muy resentido, porque los ninivitas invadían Israel, robaban las cosechas, hacían muchas cosas malas. Y él no quería llevarle pues el mensaje al enemigo. Él lo veía como un enemigo, hermano. Amados, y hablando de esa compasión, este hombre fue más lo que sintió por una planta que el Señor hizo nacer que por 120,000 habitantes. Y es entonces cuando el Señor le dice a Jonás: tú tienes compasión de esa planta que nació y murió en breve, y no tienes compasión. ¿Cómo no voy a tener yo compasión de Nínive, que hay allí 120,000 personas y también tiene animales? Pero Isaías, cuando escuchó, allá en Isaías capítulo 6, versículo 8, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, ¿verdad? Respondí: heme aquí, envíame a mí. Son dos personas diferentes. ¿Cuál será la actitud actualmente de nosotros? ¿Con qué personaje nos identificamos? Recordemos que la predicación es el queruso griego. La predicación tiene que ver con algo más que una conferencia. La predicación no es entretenimiento. La predicación es persuadir, es despertar la fe en las personas, es despertar esperanza, es guiar a los ciegos hacia el camino de la salvación. La predicación es un rayo de luz en las tinieblas. Aleluya, gloria al Señor. Creo que tenemos allí un escenario. Esto fue en el estadio Tancredo Neves, allá en Boavista. Con esto quiero ilustrar, hermano, el género de la predicación. No es el evangelismo exactamente personal en ese momento, que es otra cosa. Hay momentos en que usted no tiene una caja de son, un equipo de sonido, y usted tiene que usar la voz viva. Y Jonás decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y Jesús decía allá en Marcos 1:15: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Pues ahí no tenía micrófono. El apóstol Pedro, en su primer discurso, ganó 3,000, luego 5,000. Felipe trabajó en Samaria y él ganó a muchos samaritanos para el Señor Jesucristo. Necesitamos más hermanos, más hermanas
que puedan predicar el evangelio. Y a veces no vas a tener un micrófono, a veces vas a estar en una plaza, en un lugar público, y vas a tener que usar ese género que se llama el queruso en el idioma griego, que tiene que ver con alzar la voz y llegarle allí a la persona. Pero le vas a hablar con ese amor, con la ciencia del Señor. Esa fue la experiencia, y allí precisamente me acompañó también el hermano Roberto Amorín. Pasamos la próxima. Y aquí tenemos movidos en el ministerio de la sanidad. ¿Cómo? También por la compasión. Necesitamos sensibilidad para procurar administrar sanidad. Sanidad se define como cualidad de sano. Y el Señor nos encomendó a nosotros, hermanos, a hacer este ministerio. Y dice, allá el versículo 35, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y vamos a ver que allá en los versículos siguientes, capítulo 10, versículo 7, el Señor dice, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, y le asigna la tarea también. Un Señor no esquece a tarefa de sanar. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracias. Aleluya. Hay personas que dicen, yo no estoy enfermo, eu não estou doente, nem preciso de tenho dor, eu estoy me sintiendo legal. Pero Dios dice en el capítulo 1 del libro de Isaías, declara a toda la humanidad enferma. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Amados, la sanidad es integral. Ponga cuidado que dice no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Allá en Brusque, hermano, a través de los medios virtuales que nos comunicamos de WhatsApp, tenemos un ministerio de segura tu rua, segura teu bairro, tua cidade, orando por toda Brusque, haciendo un bloque de fuerza en oración, segurando como centinelas la ciudad. La ciudad necesita, hermano, de oración de la iglesia por ese ministerio, en procura de su salud. Estamos orando, hermano, por las personas que están en los hospitales, que están en la UTI, las personas que no pueden respirar bien. Es grave, hermano, es grave la situación en el mundo, pero creemos que la iglesia orando es un canal de bendición del Señor para resguardar tu ciudad, para que los números no suban, para que los números vayan descendiendo, cayendo. Eso es lo que queremos, hermanos. No podemos virar nerviosos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice Isaías 26:3. Eso es importante, amado. Necesitamos asumir esa responsabilidad. Aquí en Curitiba, la iglesia Batista Alameda orando pelos enfermos. Toda iglesia do Señor orando por ellos. En este capítulo 10, el Señor le asigna a ellos las mismas responsabilidades del trabajo que Él venía haciendo, pero con la sensibilidad del buen samaritano, hermano. Allá tenemos en Lucas esta parábola. Sabemos la historia de este hombre que fue asaltado. Y dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces
Él vendó sus heridas echándole aceite y vino. Era samaritano, acá él era judío, pero él le dio atendimiento. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Por amor. Fue movido a compasión. A palabra compasión, la palabra compasión, viene de un griego esplagna. Esplagna son as entranhas mesmas. Você põe sua mão aqui, estranha. Quando você tem um sentimento muito legal assim, você põe a mão no seu estômago, você vai sentir algo. E os gregos entenderam esse jeito. Eles compreenderam isso. E o verbo é planixomai. Ele foi movido porque ele sentiu algo aqui na sua barriga mesmo. E ele sentiu esse carinho. E ele não fica. Há uma diferença entre a compaixão de Deus e a lástima. Quizás o levita e o sacerdote, ellos pasaram. E dice que passaram por el outro lado. Eles trocaram do caminho. Eles mudaram seu caminho. Eles olharam para o outro lado. Ai, que pena, sim. Eu sinto pena. Ai, que lástima, passou. Foi abatido. Então, hermano, pero el cristiano, esa parábola ilustra la actitud que Dios espera que el creyente tenga. Y la ocasión de esa parábola fue que él estaba explicándole a un escriba intérprete de la ley lo que es el amor. Ese samaritano allí también representa la compasión del propio Señor Jesucristo, que él vio al hombre en su desgracia y no lo dejó solo. Él no viró a costas, ele caminhou de frente. É difícil, não é fácil não. Dizem, hermano, que essa rua descendo, esse caminho, essa calle descendendo de Jerusalém a Jericó, era muito perigoso, irmão. Então, a vezes não fica fácil ajudar a gente. A gente pode ficar machucada também. O Senhor acabou na cruz. Valeu a pena? Sim. Isso é. El Señor, hermano, a través de esa parábola, quiere que el mundo pueda ensanchar, redimensionar su amor. El apóstol Pablo le dijo a los corintios: hemos ensanchado nuestros corazones, ensanchados también vosotros, decía. Y cuando dice la palabra y al ver la multitud estuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Las palabras dispersas y desamparadas allí, en el original griego, lo que quiere decir es que esa persona estaba indefensa, sin atendimiento. En el idioma inglés habla de help, sin ayuda, sin atendimiento. La situación que describe lo que el Señor quiere decir, que las multitudes estaban desamparadas y esparcidas allí, es retratada, representada con la condición de la víctima que auxilió el buen samaritano. Esa persona estaba abatida. Hermano, hermana, amiga que nos escuchas a través de este canal. La Biblia declara que toda persona está enferma, está doente. Toda cabeza, todo corazón está doente. Dice que no hay nada sano en las radiografías del Señor. La sanidad del Señor es integral. No es casualidad que el Señor dice que el buen samaritano, él usó óleo, aceite e vinho. O que representa? O óleo e o vinho aí. Que estava jogando o Senhor aí, querendo explicar. O vinho, irmão, normalmente é conhecido um bálsamo chamado bom samaritano. É uma mistura em proporções iguais de óleo e vinho. Y las personas añaden romero, hierbas, y ellos aplican para sarar la ferida. O bálsamo do bom samaritano. Mas usted hace un juego de lo que dice Isaías capítulo 1, que sus heridas no son curadas con óleo. Él está hablando allí de
las mismas recetas que utilizó el buen samaritano. Vino y aceite. Ese vino es la sangre del Señor, hermano. Esta es o cálice, é aqui o cálice, hein? Esta é a copa, o pacto que eu faço. E o óleo, o que acha? Você. O Espírito Santo do Senhor. Amém? El Señor está trabajando en la vida de las personas. Entonces tenemos que trabajar con esa sensibilidad. Pasa a próxima. Porque este adianta rapidão. Ok. Aqui estamos. Não, para trás. Ele fica movendo muito. Aí, ok. Irmão, olha aí. O senhor lá é o coronel Van Milton, da Operação Acolhida lá na Pacaraima. E a mulher que está se casando, ela é uma mulher que fez história lá na Pacaraima, foi muito notório. Seu noivo virando marido agora. O que aconteceu aí? La historia es la siguiente. Ella llegó a Pacaraima procurando, buscando encontrarse con su enamorado. Él tenía mucho tiempo viviendo juntos, pero no casados. Y ella quería bautizarse. Y el pastor le decía, tienes que casarte para poderte bautizar. Ella estaba grave de los riñones. Un riñón no trabajaba y el otro ya estaba acabado. Y entonces él hizo decisión de fe. Él siempre postergó al Señor. Él rechazaba al Señor. Y ella le decía, ¿cuándo te vas a casar? Y él se vino adelante, ella quedó sola en Venezuela. Él se convierte en Pacaraima y después ella viene a su encuentro porque él habló así. Ven, querida, vámonos a casar. Y yo acordé. Ve, mi amor, yo entendí que debo mudar. Ela chegou com seu sonho de casar, se batizar, pegar a ceia do Senhor e morrer. Então eu comecei a ministrar a ela e começou um tempo, irmão, de oração. Oração por um milagre para ela. E muita gente conheceu a ella allá en las distintas agencias de la ACNUR, de la Operación Acolhida. Porque ela é muito aconchegante. Ela é engraçada para falar, hein? Mas estava já, resinava a morrer. E começamos a orar. ¿Qué fue lo que aconteció, hermano? Que el Señor comenzó a hacer un trabajo en ella. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya. El mismo día, hermano, yo hice diligencia para casarla en Santa Elena de Guairén. O abogado que casó ela pelo civil era um homem de 200 kilogramos, pelo menos. E esse homem ficou encorajado, arrepiado, olhando o amor deles para resolver essa situação. Ele conhecia a história porque eu lhe havia explicado a ele. Esse homem estava lendo um livro para casar. Esse homem estava chorando, irmão. Chorando. Ao final abraçaram. Pastor, você quer dar uma bênção para eles aqui? Fique tranquilo, ele vai casar depois, eclesiasticamente. Um abraço, tiraram foto. Irmão, então o que aconteceu? Eu casei ela a noite mesma. O coronel estava nervioso, não sabia como mexer para levar a noiva. E então ele falou, que eu vou fazer? Allí sério, pastor? Ok. Muita humildade. Então, diferentes autoridades das agências que fazem lugar operativos ali, concorreram lá. Foram lá para dar alegria a ela. A divisa era fazer feliz a essa pessoa. E o que aconteceu, irmão? Quando foi bautizada 3 dias depois, aproximadamente, eu estava bautizando ela. E, na verdade, eu
quedé impressionado. Eu estava percebendo que o Senhor estava começando a mexer na sua vida. Cuando yo la conocí la primera vez, ella bajó del carro muy aturdida, muy débil, muy poco peso. Y yo pensé, caramba, Señor, ten misericordia. Y ahí comenzamos a orar por ella. Pero el día que bajó a las aguas, cuando ella desciende a las aguas, yo noto que ella está como energizada, hermano. Y entonces el Señor le dio otra vida. A história dela não acabou. Ela agora está em Manaus. Ela casou, a gente ajudou, acolheram lá em Manaus. Seu marido começou a trabalhar. Ela agora está muito bonita. Está muito bonita agora. Ela subiu, eu creio que 10 quilos subiu. Ok? Então a história não acabou na morte, irmão. O Senhor faz a diferença. Aleluya, amiga, amigo que estás asistiendo por el canal de YouTube. El Señor hace la diferencia, no importa cuál sea el tamaño de tu enfermedad. Si Él tiene la voluntad, Él puede hacerlo. Aquel leproso le dijo al Señor allá en Mateo capítulo 8, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y el Señor le dijo, quiero, eu quiero. Sí, quiero, sí. El Señor sí quiere sanar. Si es la voluntad de Él, Él te va a sanar. Pero su compasión Él la tiene. Creemos en un Dios misericordioso. Aleluya. Voy a pasar a la próxima. Movidos en el ministerio de la oración por nuevos obreros. Aleluya. Hermanos, el Señor como administrador de su viña hizo una evaluación. A la verdad la mies es grande, mas los obreros pocos. Y la fórmula es rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La oración es el recurso que tenemos para tener esos obreros. Es el recurso también que nosotros tenemos para el sustento de los misioneros. Pero la iglesia, el pueblo de Dios tiene que creer más en el poder de Dios para soportar a sus misioneros. Y hermanos, más allá de las oraciones, el Hijo de Dios puede hacer algo más. Movido por esa compasión, ofertamos nuestras vidas completas, hermanos. Nuestras vidas completas, tu juventud, tu tiempo, a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, ayudamos, hermanos. Y el Señor, a través de la oración, Él mueve recursos humanos y financieros. Conocemos la historia de Charles Stud, aquel que quiere tener más, aumentar su compasión, quiere ser más responsable, quiere ficar más encorajado sirviendo al Señor. Puede leer la historia de Hudson Taylor en la China, puede leer la historia de Charles Stud. Charles Stud era un joven muy inteligente, era un campeón de un deporte para aquella época. Él hizo un trabajo maravilloso como deportista y la reina lo miraba mucho, a él y a otros jóvenes más. Pero él decidió servirle al Señor. Y él era filho de familia pudiente de dinero. Y él no solamente abrió mão da sua carreira, abriu mão também da sua fortuna, ele abriu mão da sua vida toda, ele se foi a encontrar allá com Hudson Taylor. Depois que este hombre tan famoso llegó allá a la China, él movió a otros jóvenes, ficaron empolgados, enamorados de servir al Señor. E isso virou no sete de Cambridge, 7 missionários de Cambridge, que foram allá a llegar a la China, a encontrarse con Hudson Taylor. Todos ellos hicieron un trabajo maravilloso. Hudson Taylor al final acabó en el Congo belga. Nadie quería ir para el Congo belga, porque en el Congo belga habían caníbales. Y hay un periodista que escribió un artículo diciendo, allá en Inglaterra, ya Charles Stud estaba voltando de China. Y entonces él está allá regresando.
de ese lugar, ¿no? Estaba como un poquillo confortado, más estaba flaco en su salud. Y el periodista escribe: el Congo belga está lleno de científicos, de turistas, de muchas personas, pero de árabes, pero no hay misioneros allá. Y él dijo, sintió una pena, pero le dijo: Señor, estoy débil de salud. Y el Señor le dijo: yo puedo cuidarte. Y así fue él hasta allá. Necesitamos, amados, abrir mão en nuestro corazón, redimensionar de acuerdo a lo que dijo el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa parábola del buen samaritano nos enseña que tenemos que ensanchar esa compasión. Hubo un hombre, amado, aquí tenemos que, estamos llegando al final del mensaje. Hubo un hombre allá en la Unión Soviética, por aquellos tiempos, año 1976, un deportista muy famoso para aquel entonces, Shabar Karapetyan. Shabar Karapetyan era un joven de 23 años, ya tenía 11 títulos mundiales en su haber, de natación, mergulhando con chapaleta, buceando. Y él tenía todos los títulos como campeón. Y una tarde él estaba haciendo un ejercicio físico. Él estaba trotando con su hermano. Estaba ya al final de su ejercicio vespertino de la tarde. Y ocurrió una tragedia. Un autobús cargado de personas cayó en una abandonada represa, que estaba helada la represa, gelada. Estaba contaminada. Era una represa antigua que viró como agua estancada. Eran 10 metros de profundidad. Cuando el autobús, o ônibus, cae no fundo, ele levanta una sucheira ahí. Muchas contaminaciones, todo a oscuras. Este hombre, Dios lo puso allí con un propósito. Este joven no lo pensó dos veces, se sumergió en las profundidades de esa represa e tuvo que dar de patadas ao vidro de trás para romper, para quebrar o vidro mesmo. Ele passou, ele cruzou e ele tirou a vida de 30 pessoas e las llevó a la superficie. Pero saben algo, que sus piernas estaban ensangrentadas. Ya no aguantaba. Al final de esta proeza, se acabó su carrera de deportista. No más medallas. Acabó todo ahí, a carrera de deportista. Mas começou outra vida dele. Admiração da gente que ajudou a ele. Ele ficou desmaiado, ele virou desmaiado. Não tinha força para continuar. Él quedó 45 días, Shabar Karapetyan, hospitalizado, recuperándose. Las heridas fueron infestadas, los pulmones infestados. Se acabó su carrera como deportista. Pero este hombre lo hizo por amor, por compasión. Él podía mirar para otro lado y decir, no puedo ficar comprometido, no. Él procuró salvar esa vida. Actualmente él está vivo. Actualmente hay un asteroide que lleva un nombre de él, Chavars, un asteroide. Entonces, el cristiano, hermano, estamos comprometidos en ser obreros de la mies del Señor. Y nosotros tenemos la opción, hermano, de hacer como el levita, como el sacerdote, como Jonás, ¿verdad? O hacer como el buen samaritano. Es lo que el Señor está esperando. A veces vamos a ficar até machucados. Nós, os pastores, tenemos muchas historias
que ayudamos, socorremos a las personas y después mucha gente bate contra nós e a gente fica machucada. Mas o Senhor ficou machucado na cruz. Acha, aconteceu. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pode adiantar, irmão. Movidos, ahí tenemos la conclusión, amados. Tenemos la conclusión, ese mismo amor que movió a Jesús a dejar su trono de gloria y ocupar la cruz, debe movernos a nosotros en el ministerio de la búsqueda de las ovejas, en el ministerio de la enseñanza, en el ministerio de la predicación. Debe movernos a nosotros en el ministerio de la oración y de la sanidad. La oración en las misiones, la oración en la sanidad. Tenemos esa opción. Que sea el Señor ayudándonos a ensanchar nuestros corazones, que podamos decir como la canción que vean ahora. Voy a pasar a letra da canção. Ayúdame, a canção, a letra fala assim: ayúdame a mirar com tus ojos. Ayúdame a olhar com teus olhos. Eu quero sentir com o teu coração. É o que fala. Eu vou fazer convite à minha esposa para me acompanhar. Eu vou precisar pedestal com microfone para que eu possa cantar, né? E ela é suficiente com este. Tu agarras este e eu agarro aquele. Ok. Pero la guitarra. vamos a precisar otro micrófono. Un violán. Mientras cantamos, queremos que mediten en las letras. Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. Y estoy haciendo un llamado a usted que está sentado allí, mi hermano, mi hermana, a comprometerse con el Señor. Sabemos que no podemos fazer convite para a gente se aproximar. Aí, no seu lugar donde usted está, comprométase con el Señor a trabajar más en la búsqueda de las ovejas, en la enseñanza, en cada uno de esos ministerios movidos por la compasión de Dios. ¿Pueden acompañarme los venezolanos? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Se oiga. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi país.
para mi ciudad. Te pido perdón por Venezuela. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillara, yo su tierra sanaré. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por Venezuela. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, eu sua terra sararei. Te peço a paz para minha cidade. Te peço perdão pelo Brasil. Agora me humilho, procuro teu rosto. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Vamos ahora, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, amado. A paz do Senhor seja convosco. Meus amados, espere um pouco. Esse culto é também, dentro daquilo que o pastor pregou, o jeito que a Alameda entendeu que deveríamos amar os venezuelanos. Abrimos mão da comunicação em português. Abrimos mão do nosso espaço, que seria exclusivo nosso, para que ele pudesse vir e alcançar uma minoria. Todos os venezuelanos, por favor, fiquem em pé. Veja, são um grupo pequeno, e vocês abriram mão para que eles pudessem ter esse momento. É o que eles podem sentar, é o que ele pregou, pastor Vladimir. Ele pregou que o amor de Deus, ele é colocado diante de nós. E esse amor deve nos constranger. E deve tirar de nós misericórdia. E na misericórdia, teremos resposta para curar, para salvar pessoas. Não devemos ter a atitude de Jonas, ressentimento, porque Deus salvou gente ruim demais. Os venezuelanos, quando se fala em Venezuela, se fala de Maduro, se fala de Chávez, mas tem milhares, milhares e milhares de servos de Deus que andam pelas ruas da Venezuela, clamando por uma mudança, por uma transformação. A operação Mão Acolhida, e eu vou dizer aqui uma coisa que você sabe, mas que precisamos atentar e colocar isso diante de Deus. Operação Mão Acolhida, que a ONU não reconhece, que as emissoras, as mídias, as grandes mídias não divulgam. Mas o Brasil já socorreu quase 1 milhão de venezuelanos, tratando com dignidade,
dando condições, mas não há uma divulgação de grande mídia. Quem faz isso é a igreja, mas a igreja faz debaixo da autoridade do Exército Brasileiro, com apoio. Então, meus amados, a pregação de hoje e o culto dessa noite, você que nos acompanha pela internet, muitos se desconectaram, porque, o culto não é aquele, não é aquele. Nós pedimos desculpas, mas você que ficou, eu quero te abençoar, porque quem sabe hoje este culto alcançou um espanhol, um argentino, um peruano, um venezuelano que estava desgarrado. E a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, pastor Vladimir, eu profetizo que essa palavra de hoje não só levou salvação a muitos da língua espanhola, mas muitos brasileiros foram despertados. E a visão missionária será ampliada. E essa igreja nunca, jamais deixará de ser uma voz, né, pastor Calixto? Nunca deixará de ser uma voz, independente da língua. São os sírios, são os haitianos, são agora os venezuelanos. Porque a palavra de Deus diz, sempre Deus falava com o seu povo, nunca esqueçam, não tratem mal os estrangeiros, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Então nós precisamos entender que a igreja, nós realmente no Ocidente, no Brasil, nós vivemos um mar de rosas. Mas aqui do nosso lado, tem gente vivendo um verdadeiro inferno. Mas nós profetizamos que Venezuela, olha para mim, pastor Vladimir, Venezuela, tal qual o Líbano, mais de 20 anos de guerra civil, e o Líbano era um caos. Mas antes, o Líbano, tal qual Buenos Aires, a Argentina Buenos Aires era tida como o Líbano da América do Sul. A Argentina já foi uma das maiores exportadoras de frutas, de grãos do mundo. E o que é a Argentina hoje? Mas eu profetizo que tal qual Deus levantou o Líbano, que sofreu agora esse desastre, e o Líbano se levantou, se ergueu, Beirute ficou linda de novo. Eu profetizo que não só Caracas, mas a Venezuela vai se levantar. E o povo de Deus será honrado, a glória de Deus se manifestará, e milhares de almas se converterão. Amém, meus irmãos? Então vocês orem por missões, e não deixem, podem se ajoelhar, vou convidar o pastor Calixto. Pastor Calixto, meu microfone está limpinho, pode vir, meu microfone está com uma unção só, não é? Ele deu outra. Ele não tem muita fé, não. Vocês podem ficar em pé um minutinho, por favor. Veja, a igreja, ele veio, mas você agora, tente imaginar, se cada um de vocês forem replicando essas palavras para outros, durante a semana. É assim que acontecia nos cultos da primeira igreja primitiva. Eles ouviam os apóstolos, eles ouviam os discípulos mais experientes, mas durante a semana eles iam pelo caminho, contando. Eles não tinham o livro, nós temos o livro. Eles não tinham, mas eles tinham bons ouvidos, boas memórias, e eles tinham lábios de unção. Então eles iam pelo caminho, contando tudo que eles haviam ouvido, tudo que haviam visto, e eles falavam que as pessoas precisavam crer. Então durante a semana eu profetizo que essa mensagem vai chegar a centenas de corações. Amém. E muitos vão se converter. Se ajoelhe, por favor, pastores. Vamos orar. Não aqui. De joelhos. Joelhos. Arrodilhar-se. Estenda a mão. Padre Celestial, nosotros delante de tu presencia, hablamos, Señor, muchas gracias por
a vida desta parreira. Oh, Deus bendito. Eu pido em nome de Jesus. Continua com eles. Bendiga suas vidas, sua palavra delante de los venezuelanos. Dá a eles a autoridade de tu Espírito. Que puedan, Senhor, amar, ter compaixão, pero também, Senhor, colher os frutos que usted tiene separado para eles. Como Igreja Bautista Alameda, queremos bendizer a eles com a presença viva de tu Espírito. Que tu graça, tu poder, puedan acompanhar a eles em todo su trabalho, em su viaje de retorno, e que podamos, junto com os venezuelanos, ter tempos juntos de adoração e alabança delante de tu presença. Eu agradeço por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus bendiga.